Hola a todos. Acompáñenme a estudiar el tema pendiente de una recta, un tema muy importante que se estudia en geometría analítica, que es una materia que se ve en tercer semestre de bachillerato en México, pero también tiene una fuerte presencia en cálculo diferencial, cálculo integral, en física cuando estudiamos sobre todo los gráficos del movimiento de algún objeto, así como también en estadística y inclusive también encontramos pendientes en las gráficas de economía. Bueno, cuando se grafica una recta sobre el plano cartesiano, podemos toparnos cuatro casos. Tenemos primero la pendiente horizontal, la pendiente nula que corresponde a la recta horizontal. Se dice que la pendiente es nula porque al ser horizontal no presenta ninguna inclinación respecto a lo que es el eje X o cualquier paralela al mismo. Caso contrario a las rectas verticales. Las rectas verticales son perpendiculares a la horizontal, forman 90 grados pues con ella. Por lo tanto, al tener pues vamos a decir un ascenso abrupto, pues se considera que su pendiente es infinita. Por acá tenemos el caso de las rectas decrecientes. Llamamos decreciente a una recta que en su recorrido de izquierda a derecha va decreciendo o cayendo en el sentido vertical. En estos casos diremos que la pendiente es negativa. Y tenemos también el caso de las rectas crecientes. Una recta creciente es aquella que crece o asciende en el sentido vertical mientras va recorriendo de izquierda a derecha en el sentido horizontal. Estas rectas crecientes tienen pendiente positiva. Voy a definir ahora de manera más formal lo que es la pendiente. La pendiente de una recta dice que es la tangente de su ángulo de inclinación respecto a la horizontal. Vamos por partes. Primero, ¿qué es la inclinación o el ángulo de inclinación respecto a la horizontal? Pues es el ángulo que va a formar la recta o segmento de recta con respecto a la horizontal, al eje X o a cualquier recta paralela al eje X, que va a ser horizontal, obviamente. Entonces, ese ángulo que se forma aquí entre la recta que está aquí en rojo y el eje X, pues se reproduce al representar cualquier paralela al eje X, como en este caso. Aquí nuevamente se representa el ángulo alfa. Entonces, cuando nuestra recta pasa por dos puntos con coordenadas conocidas, por ejemplo, un punto que llamemos P sub 1, con coordenadas X sub 1 y Y sub 1, y otro punto que llamaremos P sub 2 con coordenadas X2 y Y sub 2. Bueno, entonces, al hacerlos las proyecciones perpendiculares desde cada uno de estos puntos a los ejes coordenados, por ejemplo, aquí tengo la proyección perpendicular de P2 al eje y la proyección perpendicular de P2 al eje X. Acá tengo las proyecciones perpendiculares de P1 a la vertical, que es el eje y a la horizontal, que es el eje X. Y si trazamos además una horizontal, una paralela al eje X que pase por P1, vamos a notar que se forma un triángulo rectángulo aquí, ¿sí? Del cual la distancia de P1 a P2 es la hipotenusa. Sin embargo, nuestra atención la centraremos más bien en los catetos de ese triángulo rectángulo. Este cateto que estoy señalando aquí lo he marcado con delta Y, ese triangulito se lee delta. Se usa para representar un cambio en la variable Y o incremento en la variable Y. Representa cuánto cambió la variable Y al pasar del punto P1 al punto P2. Es esto de aquí a acá, porque P1 está aquí. Y de igual manera, este cateto lo he llamado delta X o incremento en el eje X, representa cuánto cambia la coordenada X al pasar desde el punto P1 al punto P2, de aquí a acá. Entonces, recordemos la definición de tangente, ya que la pendiente es la tangente de nuestro ángulo de inclinación en este triángulo rectángulo, recordemos que tangente se define como la razón o división del cateto opuesto al cateto adyacente. Para nuestro ángulo de inclinación, el cateto opuesto es delta Y y el cateto adyacente es delta X. ¿Y cómo obtenemos numéricamente delta Y y delta X? Bueno, ya dijimos que delta Y pues es la diferencia
más bien la distancia desde la coordenada y1 a la coordenada y2. Por lo tanto, se obtiene restando el valor de y2 menos el valor de y1. Y de manera análoga, la longitud del incremento en x se obtiene restando el valor de la coordenada x2 menos el valor de la coordenada x1. Entonces tendremos esto de aquí a acá, que es delta x. Aquí se va a representar ahora de una mejor manera esta ecuación. Pendiente es igual a tangente del ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es dividir el cateto delta y, que es el opuesto al ángulo, entre el cateto delta x, que es el cateto adyacente a nuestro ángulo, cumpliendo con la definición de tangente. Y ya de mejor manera expresando delta y como y2 menos y1 y delta x como x2 menos x1. Así hemos llegado a la fórmula para la pendiente de una recta cuando se conocen dos puntos sobre esta misma recta. Se obtiene dividiendo y2 menos y1 entre x2 menos x1. Vamos a aplicar esta fórmula en este ejercicio que dice una recta pasa por los puntos menos 4,5 y 5, menos 1. Calcule su pendiente y su inclinación. Hemos etiquetado como A al punto menos 4,5 y con la letra B al punto 5, menos 1. Ahí los he representado en pantalla y también se ha trazado la línea recta que pasa por esos dos puntos. Bueno, apliquemos entonces la fórmula. Para ello, partiendo de las coordenadas del punto A, menos 4,5, tomaremos como x1 a la coordenada x de este punto, es decir, x1 va a valer menos 4, y entonces y1 va a valer 5, que es la coordenada que está aquí. Ahora, para el punto B con coordenada 5, menos 1, llamaremos x sub 2 a 5, que es la coordenada x del punto B, y y sub 2 a menos 1, que es la coordenada y de este punto B. Y aplicando nuestra fórmula, pendiente igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, sustituimos estos cuatro datos. Nos quedaría menos 1 menos 5, es y2 menos y1, entre x2 menos x1, que es 5 menos 4. Resolviendo el numerador, menos 1 menos 5 es menos 6. Y aquí debajo, en el denominador, podemos decir o imaginarlo así como que chocan dos signos negativos, por lo tanto se multiplican. Menos por menos es más. Así que 5 menos menos 4 es lo mismo que 5 más 4, lo cual es 9. Así que nuestra pendiente nos da menos 6 entre 9, que al simplificarse nos queda en la fracción menos 2 tercios. Que la pendiente vale menos 2 tercios. Vamos a interpretar gráficamente el significado de la pendiente. Si nuestra pendiente vale menos 2 tercios, bueno, primero tenemos que, en efecto, lo que tenemos aquí es una recta decreciente, una recta que va cayendo o descendiendo mientras recorre de izquierda a derecha, ¿verdad? Eso corresponde con el signo negativo. Hemos dicho previamente que las rectas decrecientes tendrán siempre pendiente negativa. Ahora, ¿qué significa el 2 tercios? Bueno, esto significa que, recuerda que lo de abajo se sacó con las coordenadas X y lo de arriba con coordenadas Y. Así que por cada 3 unidades que avances en el eje X, o sea, en el sentido horizontal, vas a caer, el negativo, 2 unidades en el sentido vertical. Lo podemos practicar aquí. Partiendo del punto A, si avanzamos 3 en X, 1, 2, 3, vamos a ver que en efecto caemos menos 1, menos 2. Caemos 2 unidades en Y para volver a la recta. Otra vez, 1, 2, 3 en X, caemos 1 y 2 en Y. Otra vez, 1, 2, 3 en X, caemos 1 y 2 en Y. Y así sucesivamente. Ese es el significado gráfico de una pendiente. Volviendo a los cálculos, ahora vamos tras el ángulo de inclinación. Ya sabemos que la pendiente vale menos 2 tercios y que la pendiente se define como la tangente del ángulo de inclinación. Entonces, si despejamos ese ángulo de inclinación, nos queda tangente a la menos 1 de la pendiente, o arco tangente de la pendiente. ¿Sí? Entonces ese ángulo es igual a tangente a la menos 1 de menos 2 tercios, que es nuestra pendiente.
lo cual al introducirlo dentro de una calculadora científica nos arroja menos 33.69 grados, o sea, aproximadamente menos 33.7 grados. Cuando el ángulo nos dé negativo, es muy común que lo que hacemos es sumarle 180, es decir, buscamos su suplemento, ya que cuando nos dan el ángulo negativo significa que nos están dando el ángulo que forma la recta con el eje horizontal, pero en el sentido de las manillas del reloj, ¿sí? Es decir, este ángulo que estoy señalando más o menos por acá. No en el sentido contrario, que es el estandarizado para medir la inclinación desde el eje de las X o el eje horizontal en sentido contrario a las manillas del reloj hasta la recta, ¿verdad? Pero, pues como les menciono, eso se soluciona sencillamente, solo hay que sumarle 180 a ese ángulo negativo y obtenemos un ángulo de inclinación de 146.3 grados. Y así ya corresponde al ángulo de inclinación o simplemente la inclinación que estábamos buscando. Aquí apreciamos bien cómo forma ese ángulo nuestra recta con la horizontal, ángulo medido en sentido contrario a las manillas del reloj. Veamos otro ejemplo. Dice ahora una recta pasa por los puntos A, menos 4,-3 y B, 5,1. Calcule su pendiente y su inclinación. Ahí hemos graficado ya los puntos menos 4,-3 correspondientes a la A, al punto A, y 5,1, 5 en X, 1 en Y, está el punto B aquí, y la recta que pasa por esos dos puntos. Iniciamos con el cálculo, aplicamos la fórmula, consideraremos como X1 y Y1 las coordenadas de A y como X2 y Y2 las coordenadas de B. Es muy importante que te mencione que si decidieras hacerlo al revés, es decir, considerar como X2 y Y2 a las coordenadas de A y como X1 y Y1 a las coordenadas de B, al final de cuentas el resultado debe de salir igual. Bien, pero aquí hemos decidido usar como X sub 1 y Y sub 1 a las de A, ¿verdad? Aplicando nuestra fórmula Y sub 2 menos Y sub 1 entre X sub 2 menos X sub 1, tendríamos 1 menos 3 entre 5 menos 4, que es la coordenada X1. Bien, sabemos que cuando tenemos este caso, menos por menos es más, así que es como si fuera 1 más 3, lo cual nos arroja 4. En el denominador también, menos por menos es más, así que 5 más 4 nos da 9. Y 4 novenos es una fracción irreducible, así que la pendiente es igual a 4 novenos. Vemos que es positiva nuestra pendiente, m igual a 4 novenos, lo cual corresponde con lo que vemos en la gráfica. Recuerda que una pendiente positiva denota una recta creciente y en efecto nuestra recta está creciendo en su recorrido de izquierda a derecha. Y el 4 novenos significa que por cada 9 que avances en X, subirás 4 en Y. Vamos a partir de A, tendremos un avance de 9 unidades en X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en X. Vamos a subir 1, 2, 3 y 4 en Y en efecto para volver a caer en la recta. Así se verifica la pendiente 4 novenos. Ahora solo nos falta el ángulo de inclinación. Retornando a los cálculos, ya tenemos que la pendiente vale 4 novenos positiva. Sabemos que la pendiente es la tangente del ángulo y que el ángulo es tangente a la menos 1 de la pendiente. Esto es, tangente a la menos 1 de 4 novenos, que es el valor de nuestra pendiente, nos arroja 23.96, lo cual podemos redondear en 24 grados. 24 grados medidos desde la horizontal hacia la recta en sentido contrario a las manillas del reloj. Ahí tenemos los 24 grados. Tú puedes graficar en un plano cartesiano los puntos A y B con estas coordenadas y puedes medir con el transportador y efectivamente vas a encontrar una inclinación de 24 grados. Espero que sea de utilidad este video.